Hay una historia en la Biblia que pocos se atreven a contar. Un escándalo que involucra a un patriarca de Israel y a una mujer desesperada. Un encuentro que nunca debió ocurrir, pero que cambió para siempre el destino de la humanidad. Judá y Tamar. El escándalo que cambió la historia de la promesa. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede convertir incluso el error más profundo en parte de su plan perfecto? Así que quédense conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará completamente la manera en que ven la gracia divina. Génesis capítulo 38. Una historia que muchos lectores pasan por alto, pensando que es solo un desvío en la narrativa de José. Pero lo cierto es que estas páginas albergan una de las historias más perturbadoras y a la vez más redentoras de toda la Escritura. Hablamos de Judá y Tamar, dos nombres que cargan con peso, vergüenza y sorprendentemente promesa. Judá era hijo de Jacob, heredero de un linaje que Dios había elegido para bendecir a todas las naciones. Tamar era una extranjera, viuda, despreciada por la misma familia que se suponía debía protegerla. Algo sucedió entre ellos que desafía nuestra comprensión de la justicia, la moral y el propósito divino. Un encuentro prohibido, un disfraz, una mentira que reveló una verdad mayor. Y del vientre de esta mujer rechazada nació quien sería el linaje directo del Mesías. Sí, leíste bien. Este escándalo bíblico no fue borrado de la historia, se convirtió en parte esencial de la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Dios usar el error, el fracaso humano, el pecado de Judá y la desesperada valentía de Tamar para cumplir su promesa de salvación? La respuesta cuestionará todo lo que piensas sobre la gracia y la redención. Porque cuando vemos la historia de Judá y Tamar, no solo vemos un escándalo, vemos cómo Dios convierte el fracaso en promesa, la vergüenza en gloria y lo que parecía el final en un nuevo comienzo. Judá no era un hombre común. Era el cuarto hijo de Jacob y Lea, nacido en una familia marcada por la rivalidad, los celos y las promesas divinas. Su nombre significa alabanza, un nombre profético, pues de la tribu de Judá vendría el león de la tribu de Judá, Cristo mismo. Pero en ese momento Judá estaba lejos de comprender el peso del destino que le aguardaba. Fue uno de los patriarcas de Israel, parte del linaje de Abraham, heredero de las promesas hechas a su abuelo y bisabuelo. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esta bendición pasaría por Judá. Pero considere la ironía. El hombre elegido para llevar la promesa de Dios estaba a punto de cometer errores que lo marcarían para siempre. Imaginen a Judá distanciándose de sus hermanos tras vender a José como esclavo. El peso de la culpa lo atormenta. Desciende a Adulam, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de la presencia de Dios. Allí se casa con la hija de un cananeo llamado Súa. Construye una vida y tiene 3 hijos, Onán y Sela. Pero esta vida lejos de Dios está a punto de desmoronarse. El aire es pesado. Judá lo percibe, pero lo ignora. Eligió el camino fácil, el camino del mundo, y ahora las consecuencias están por llegar. El primogénito de Judá, se casa con Tamar. Pero era malo a los ojos del Señor, y Dios se lo llevó. La Biblia es clara. Era malo a los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Génesis 38, 7. Su muerte inesperada deja a Tamar viuda y sin hijos. Según la ley del levirato, Onán, el segundo hijo, debería haberse casado con ella y haberle dado descendencia a su hermano fallecido. Pero Onán se niega a cumplir con su deber y él también muere bajo el juicio de Dios. 2 hijos muertos, 2 juicios divinos. Y Judá, en lugar de reconocer la mano de Dios o su propio fracaso como padre, culpa a Tamar. La ve como una maldición. Así que, temeroso de perder a su tercer hijo, Sela, Judá hace una promesa que no piensa cumplir. Vuelve a la casa de tu padre, Tamar. Cuando Sela crezca,
se casará contigo. Pero era mentira. Judá tenía miedo y en el fondo había abandonado a Tamar a su suerte. Rompió su palabra, descuidó la justicia, y en ese momento el pecado de Judá no era solo moral, sino espiritual. Se estaba alejando de Dios, y no sabía que Dios estaba a punto de actuar de maneras que jamás imaginó. Ahora, dirijamos nuestra atención a ella. Tamar, una mujer cuyo nombre significa palmera, símbolo de resiliencia, de vida que florece incluso en el desierto. Pero la vida de Tamar estaba lejos de florecer. Estaba atrapada en un ciclo de dolor, rechazo e injusticia. En la Biblia, Tamar se presenta como una mujer extranjera, posiblemente cananea, que se casa con Er, hijo de Judá. Entra en esta familia con esperanzas, sueños, quizás incluso la expectativa de pertenecer, de tener hijos, de forjar un futuro. Pero Er muere, y de repente Tamar queda viuda, sin hijos, vulnerable. Por ley y tradición, Onán debía cumplir con su deber, pero la usó y la abandonó, negándose a darle un hijo. Y entonces él también murió. Ahora, Tamar no es solo una viuda, se la considera una maldición. 2 veces casada, 2 veces viuda y aún sin hijos. En una cultura donde la identidad de una mujer estaba ligada a su linaje, Tamar lo había perdido todo. Judá promete que Sela, su tercer hijo, se casará con ella. Espera, dice. Cuando crezca, Tamar obedece. Regresa a casa de su padre, cubierta con ropas de viuda, marcada por la vergüenza, esperando una promesa que nunca se cumplirá. Los días se convierten en meses, los meses en años, y Sela crece. Pero Judá no cumple su palabra. Tamar se da cuenta de la verdad. Ha sido abandonada, olvidada, descartada. La justicia divina en la Biblia debería haberla protegido, pero los hombres fallaron. Judá falló, y ahora Tamar está sola, sin derechos, sin futuro, sin esperanza. Pero hay algo que debes entender. Tamar no era solo una víctima pasiva, era una mujer de fe, y dentro de ella algo estaba a punto de despertar. Un coraje desesperado, una audacia arriesgada. Porque cuando los hombres rompen sus promesas, Dios aún cumple las suyas. Y Tamar, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en parte del plan más improbable de la historia. ¿Qué haría ante la injusticia? ¿Cómo podría una mujer sin voz, sin poder, sin defensa, reclamar su derecho? La respuesta te impactará, porque Tamar estaba a punto de hacer algo que desafiaría todas las reglas y cambiaría el curso de la historia para siempre. El tiempo pasa. Sela, el tercer hijo de Judá, ya es un hombre. Pero Tamar sigue esperando. Esperando la promesa que Judá le hizo. Esperando justicia. Esperando un futuro que parece cada vez más lejano. Y entonces la verdad se vuelve innegable. Judá nunca tuvo la intención de cumplir su palabra. Este es el momento en que el pecado de Judá se revela en toda su profundidad. No fue un simple error aislado, fue negligencia, fue cobardía, fue negarse a hacer lo correcto por temor a las consecuencias. Judá se había alejado de Dios, de su familia y de sus principios. Y ahora estaba rompiendo un pacto sagrado, abandonando a una mujer que dependía de él para sobrevivir. Tamar, a su vez, se enfrenta a una decisión imposible. Puede aceptar el silencio, la injusticia y el olvido, o puede actuar. ¿Pero cómo? No tiene poder, no tiene voz, no tiene defensa legal. En su cultura es invisible. Pero la historia bíblica de Tamar nos muestra que incluso aquellos invisibles a los ojos humanos son vistos por Dios. Y entonces algo sucede. La esposa de Judá muere. Él está de luto. Pero después del luto, Judá decide ir a Timnat a esquilarlas junto con su amigo Hira. Y Tamar recibe la noticia. Sabe dónde estará Judá. Sabe que esta podría ser su única oportunidad. Antes de continuar, si te gusta esta historia y quieres ver más contenido como este, dale a me gusta y suscríbete al canal.
Esto me ayuda a seguir compartiéndoles estas poderosas historias bíblicas. Tamar toma una decisión audaz, arriesgada, incluso escandalosa. Se quita la ropa de viuda, se cubre el rostro con un velo y se sienta a la entrada de Enaim, camino a Timnat. Sabe lo que hace, sabe cómo se verá, pero también sabe que Judá ha roto su promesa y que, de alguna manera, debe reclamar su derecho. Lo que Tamar no sabía era que de ese encuentro nacería algo mucho mayor que la rectitud personal. Nacería un linaje, nacería una promesa, nacería el camino que conduciría al Mesías. Porque cuando los hombres fallan, Dios no falla. Y lo que estaba a punto de suceder formaba parte de un plan que nadie, ni Judá ni Tamar, podría haber imaginado. Judá está de camino. Acaba de perder a su esposa, está vulnerable, distraído, y entonces ve a una mujer con velo sentada junto al camino. Cree que es una prostituta de culto común en esa región y en esa época, y sin dudarlo, se acerca. «Déjame tenerte», dice Judá. No lo sabe. No tiene ni idea de que esta mujer es Tamar, su nuera, la misma mujer a la que abandonó. La misma mujer a la que prometió justicia y nunca la entregó. La ironía es dolorosa. Judá, quien se negó a entregar a Tamar a Sela para preservar su linaje, ahora está a punto de acostarse con ella sin siquiera saber quién es. Tamar responde: «¿Qué me darás para que te acuestes conmigo?». Judá promete enviar un cabrito del rebaño. Pero Tamar es astuta. Sabe que las promesas de Judá son inútiles, así que exige una prenda. «Dame tu anillo, tu cordón y tu bastón». Estos objetos eran personales, identificables. Eran como una firma, una identidad. Judá accede, los entrega, y el encuentro tiene lugar. Este momento se describe directamente en Génesis 38:18. Le dio el anillo, el cordón y el bastón, y se unió a ella. Ella concibió de él. No hay vueltas, no hay idealismo. La historia bíblica de Génesis 38 es cruda, honesta e impactante. Y desde el vientre de Tamar, esa noche, comienza a formarse la vida que lo cambiará todo. Entonces Tamar se levanta, se quita el velo, se pone de nuevo la ropa de viuda y desaparece. Judá envía la cabra a través de su amigo Hirá para rescatar la prenda, pero la mujer no aparece por ningún lado. La gente de Enaim dice: «Aquí no había ninguna prostituta». Judá se da por vencido, le da vergüenza insistir, lo deja pasar. Después de todo, ¿quién quiere ser conocido como el hombre que perdió su sello y su bastón por culpa de una prostituta? Pero lo que Judá no sabe es que esa promesa será su condenación. Ese sello, ese cordón, ese cayado, serán la prueba de una verdad que intentará negar, pero fracasará, porque Dios observaba, Dios actuaba, y el escándalo bíblico apenas comenzaba. ¿Qué pasaría cuando se revelara la verdad? ¿Qué haría Judá al descubrir que la mujer de esa noche era Tamar? Y, lo más importante, ¿qué estaba haciendo Dios a través de este error, este pecado, esta confusión humana? La respuesta está a punto de estallar ante nuestros ojos. Pasaron 3 meses, Tamar estaba embarazada, y como era viuda y no tenía marido, la noticia corrió como la pólvora. «Tamar, tu nuera, se ha prostituido y está embarazada», le dijeron a Judá. La acusación fue directa. La vergüenza pública y la sentencia en la cultura de la época era clara: la muerte. Judá, indignado, responde sin dudar: «Sacadla y que sea quemada». Génesis 38:24. Vean la ironía. El mismo hombre que se acostó con una prostituta, que rompió promesas, que descuidó la justicia, ahora exige la muerte de Tamar por adulterio. Es rápido para juzgar, rápido para condenar, pero lento para reconocer su propia culpa. Se llevan a Tamar para ejecutarla. El momento es tenso. La multitud se reúne. Judá está allí, esperando que se ejecute la sentencia, pero entonces Tamar hace algo brillante. Envía un mensaje a Judá junto con los objetos que dejó como prenda. «Por el hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada».
Sepan de quién son este sello, este cordón y este bastón. El silencio es ensordecedor. Judá observa los objetos, su sello, su cordón, su bastón. Los reconoce de inmediato y en ese instante todo se desmorona. La verdad estalla. El hombre que estaba a punto de condenar a Tamar descubre que es el padre de la niña, es responsable, es culpable. Y entonces Judá hace algo sorprendente, algo poco común en las Escrituras. Reconoce públicamente su error. Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela. Génesis 38:26. Estas palabras son contundentes. Judá admite que Tamar tenía razón, que ella reclamaba lo que le correspondía, que él, Judá, había fallado. Este es el momento del arrepentimiento, el momento en que se expone el pecado de Judá, pero también el momento en que se manifiesta la justicia divina en la Biblia, porque Dios no permitió que la injusticia prevaleciera, no permitió que Tamar muriera injustamente, y mediante este escándalo, este error, esta vergüenza pública, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Tamar se salva, Judá es humillada, pero también restaurada, y en su vientre se forjan dos vidas que llevarán la promesa de Dios a las generaciones futuras. El escándalo no fue el final, fue el comienzo de algo mucho mayor. Llega el día del parto. Tamar está de parto y la partera nota algo inusual. Hay gemelos. Durante el parto, uno de los niños extiende la mano y la partera le ata un hilo escarlata diciendo: «Este salió primero». Pero entonces ocurre algo inesperado. El niño se retrae y el otro bebé sale primero. La partera exclama: «¿Cómo ha salido?». Génesis 38:29. Este bebé se llama Pérez, que significa ruptura o brecha, y el segundo con el hilo escarlata se llama Sera. Pero es Pérez, el hijo de Tamar y Judá, nacido de un encuentro prohibido, un escándalo, una vergüenza, quien continuará la línea de la promesa. Pérez no debería haber sido importante. Sus orígenes fueron manchados, su concepción escandalosa. Pero Dios no ve las circunstancias como nosotros. Dios ve el corazón. Y Pérez se convierte en parte del linaje de Judá, la tribu de la que provendría el rey David y siglos después el propio Jesucristo. Abran su Biblia en Mateo 1:3. Allí, en la genealogía de Jesús, está escrito: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sera. Tamar no es olvidada, no es borrada de la historia. Al contrario, es honrada. Se convierte en una de las mujeres de la genealogía de Jesús, junto a Ruth, Rahab y Betsabé. Mujeres imperfectas, mujeres con historias complejas, pero mujeres a quienes Dios eligió para formar parte del linaje del Mesías. Fares engendra a Esrón, Esrón engendra a Ram, y la línea continúa hasta David, el rey conforme al corazón de Dios. Y de David, 1000 años después, nace Jesucristo, el Salvador del mundo. Todo comenzó con un escándalo. Todo comenzó con Judá y Tamar. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no desperdicia nada, que Él puede tomar nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros momentos más oscuros y transformarlos en parte de su plan perfecto. Pérez no nació a pesar del escándalo, nació a través del escándalo, y eso lo cambia todo, porque si Dios pudo usar a Judá, un hombre que fracasó terriblemente, y a Tamar, una mujer rechazada y desesperada, entonces puede usarte a ti, puede usar tu historia. No importa cuán destrozada parezca, Dios convierte el fracaso en promesa, y ese es el mensaje más poderoso de toda esta narrativa. Detengámonos un momento y reflexionemos sobre lo que acabamos de ver. Esta historia de Judá y Tamar no es solo un relato histórico, es una profunda revelación teológica sobre la naturaleza de Dios y cómo obra en la historia humana. Es una historia de redención bíblica en su forma más pura. Piensen conmigo, Judá falló.
abandonó a Tamar, rompió su promesa, pecó sexualmente, juzgó con hipocresía, pero al final reconoció su error y fue restaurado. Tamar fue rechazada, olvidada, obligada a tomar medidas extremas para reclamar su primogenitura, pero Dios la vio, Dios la honró y la colocó en el linaje del Salvador. Este es el mensaje central. Dios convierte el error en promesa. No ignora el pecado, no finge que el fracaso no existe, pero es capaz de redimirlo, de transformarlo, de usarlo para sus propósitos eternos. Esto no justifica el pecado, no hace que el error sea bueno, pero demuestra que la gracia de Dios es mayor que nuestros fracasos. Observa la genealogía de Jesús. No oculta imperfecciones, no blanquea la historia. Mateo, al escribir el Evangelio, pudo haber omitido a Tamar, pudo haber evitado el escándalo, pero no lo hizo. Al contrario, la incluyó, porque Dios quiere que veamos. La salvación llegó a través de personas reales, con defectos reales, en situaciones reales. Tamar se convierte en un ejemplo de fe, no porque hiciera todo bien, sino porque confió en que Dios honraría lo correcto, incluso cuando los hombres no lo hacían. Luchó por su derecho, lo arriesgó todo, y Dios la recompensó, no solo con hijos, sino con un lugar eterno en la historia de la salvación. Y Judá se convirtió en el patriarca de Israel, a través del cual vendría el Mesías, no por ser perfecto, sino porque se arrepintió, porque reconoció su fracaso, porque permitió que Dios lo transformara. Y esa es la promesa para todos nosotros. No importa cuán lejos hayas llegado, Dios puede traerte de vuelta. No importa cuán profundo sea tu error, Dios puede redimirte. El papel de Tamar en la historia de la salvación es monumental. Nos recuerda que Dios ve a los olvidados, que escucha a los silenciados, que eleva a los humildes y que al final su justicia siempre prevalece. Porque Él no solo obra a través de los poderosos, los perfectos, los que tienen todo bajo control. Obra a través de los quebrantados, los imperfectos, los que necesitan redención. Ahora ampliemos nuestros horizontes. Vayamos más allá de Génesis 38 y observemos el panorama completo de la historia bíblica. Porque la historia de Judá y Tamar no termina con Fares, continúa. Se desarrolla a través de generaciones y apunta directamente a Jesucristo. De Fares vino Esrón, de Esrón Ram, de Ram Aminadab, y la línea del Mesías continúa ininterrumpidamente, hasta que llegamos a Buz, quien se casó con Ruth, otra extranjera, otra historia improbable, y de Booz y Ruth nació Obed, de Obed Jesé, y de Jesé nació David. David, el rey conforme al corazón de Dios, el hombre que unificó a Israel, el hombre a quien Dios prometió: de tu descendencia después de ti estableceré tu reino para siempre. 2 Samuel 7:12-13. Y fue de la casa de David, siglos después, que nació Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. La genealogía de Jesús no es casual. Cada nombre tiene un propósito. Cada historia tiene un significado. Y cuando Mateo escribió el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, estaba diciendo: este es el linaje de la promesa. Esta es la historia de la redención. La promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se cumplió a través de Judá, Tamar, Fares, David y finalmente Jesús. Todo estaba conectado, todo formaba parte del plan. Y esto es lo más impresionante. Dios no necesitaba usar a Judá ni a Tamar. Pudo haber elegido otro linaje, otro camino, pero eligió este. Eligió incluir el escándalo, eligió incluir la falla, porque quería mostrarnos algo: que la salvación no es para los perfectos, es para los quebrantados, es para quienes necesitan gracia. Jesús provenía de un linaje que incluía prostitutas, adúlteros, asesinos y extranjeros, porque Jesús no vino por los justos, vino por los pecadores. Vino por gente como Judá, que fracasó,
Vino por gente como Tamar, que fue rechazada. Vino por gente como nosotros. El linaje que apunta al Mesías nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, cualquier historia, cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Y que no importa de dónde vengas, no importa lo que haya pasado en tu pasado, lo que importa es a dónde te lleva Dios. Y ahora llegamos al final de este viaje, la historia de Judá y Tamar, un escándalo que se convirtió en promesa, un error que se convirtió en redención y un linaje que conduce directamente al Salvador del mundo. Pero ¿qué significa esta historia para ti? ¿Qué quiere Dios que aprendas de todo esto? Primero, Dios ve lo invisible. Tamar era una viuda sin voz, sin poder, sin futuro, pero Dios la vio, honró su búsqueda de justicia, la incluyó en el plan más importante de la historia. Si te sientes olvidado, invisible, rechazado, recuerda que Dios te ve, Él conoce tu dolor y puede usar tu historia de maneras que ni siquiera imaginas. Segundo, el arrepentimiento lo transforma todo. Judá reconoció públicamente: ella es más justa que yo. Pudo haber persistido en su error, pudo haber ocultado la verdad, pero eligió la humildad y Dios lo restauró. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes sinceramente y te vuelves a Dios, Él puede redimir tu historia. Tercero, Dios escribe derecho con renglones torcidos. La historia de Judá y Tamar estuvo llena de fracasos, pecados y vergüenza, pero Dios lo usó todo para cumplir su plan de salvación. Él no desperdicia nada. Él puede tomar los pedazos rotos de tu vida y crear algo hermoso, algo eterno. Cuarto, la genealogía de Jesús nos enseña sobre la gracia. Jesús no provenía de un linaje perfecto, provenía de un linaje real, un linaje que incluía a gente común, con defectos reales, en situaciones difíciles. Porque el mensaje del Evangelio es precisamente este: Jesús vino por los imperfectos, vino por ti, vino por mí. Y aquí reside la lección más profunda de todas. El significado espiritual de Judá y Tamar es que ninguna historia escapa a la redención de Dios. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuán profundo sea el hoyo en el que te encuentres, Dios puede alcanzarte. Él puede restaurarte. Él puede convertir tu error en promesa. Esta historia nos invita a la esperanza, a creer que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo, a confiar en que Él puede usar hasta nuestros peores momentos para sus propósitos más gloriosos. Porque si Él pudo usar a Judá y a Tamar, entonces puede usarte a ti. Hemos llegado al final de este poderoso viaje. La historia de Judá y Tamar, el escándalo que cambió la historia de la promesa. Una narrativa que nos enseña sobre el fracaso, el arrepentimiento, la justicia y sobre todo, la increíble gracia de Dios. Observa tu propia vida. ¿Hay áreas en las que has fallado? Decisiones de las que te arrepientes, momentos en los que te sentiste rechazado, olvidado, invisible. Ten esto en cuenta: Dios puede transformarlo todo. Él puede tomar los pedazos rotos de tu historia y crear algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Así como Judá halló redención mediante el arrepentimiento, tú también puedes. Así como Tamar fue honrada por su fe y valentía, Dios también puede honrar la tuya. Y así como Pérez se convirtió en parte del linaje del Mesías, Dios puede usar tu vida con todas sus imperfecciones para impactar generaciones. El mensaje central de esta historia es clarísimo. Dios convierte el error en promesa a Él, no desperdicia tus fracasos, los redime, toma lo roto y crea algo nuevo. Y lo mejor de todo, esta misma gracia que alcanzó a Judá y Tamar está disponible para ti hoy. Así que mi pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás cargando con el peso de la culpa, la vergüenza y el fracaso? ¿O permitirás que Dios transforme tu historia? Porque Él quiere. Él espera que des ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento, ese paso de confianza. Recuerda las palabras de Judá: ella es más justa que yo. Reconoce tus errores,
Sé honesto con Dios y luego observa cómo actúa. Porque cuando te humillas ante el Señor, cuando le permites obrar en tu vida, lo imposible comienza a suceder. La redención se hace realidad, la promesa se cumple y tu historia, por improbable que parezca, se convierte en parte del plan eterno de Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Te conmovió esta historia? ¿Ves cómo Dios puede usar tus fracasos y transformarlos en algo poderoso? Deja tu comentario abajo. Comparte tu reflexión. Y si este mensaje impactó tu vida, comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la gracia redentora de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque cada día te traigo historias bíblicas profundas como esta, que fortalecerán tu fe y transformarán tu perspectiva de las Escrituras. Historias de personas reales, con problemas reales, alcanzadas por un Dios real que lo transforma todo. Antes de irme, quiero dejarles un versículo que resume todo lo que hemos visto aquí. Está en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Todo, incluso el escándalo de Judá y Tamar, incluso tus errores, incluso tus momentos más oscuros. Dios puede usar todo para bien, para su gloria y para cumplir sus propósitos eternos en tu vida. Así que no te rindas, no pierdas la esperanza, porque el mismo Dios que transformó la vergüenza de Judá y Tamar en el linaje del Mesías, ese mismo Dios está obrando en tu historia ahora, y lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga, que restaure tu vida, que transforme tus errores en promesas y que nunca olvides, con Dios, ninguna historia es irredimible. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.